En un mundo que, lamentablemente, está inundado de casos de crímenes reales, puede ser difícil cubrirlos todos. Mientras que muchos crímenes escalofriantes llegan a la luz pública, muchos otros casos oscuros y perturbadores pasan desapercibidos, permaneciendo sin descubrir, sin resolver o simplemente olvidados con el tiempo. Hoy veremos 5 historias de crímenes reales olvidadas. La policía sabe a qué se enfrenta y lo que hace. Eso piensa la gente. Están capacitados para actuar con lógica y profesionalismo ante crímenes, previniendo delitos, reuniendo pruebas, encarcelando culpables y dando justicia a las familias de víctimas. Pero ¿qué pasa cuando la misma fuerza policial en la que confías lo echa todo a perder con una sola decisión equivocada? En el triste y prolongado caso de Nona Dirksmeyer, una reina de belleza de 19 años hallada sin vida en su casa. La policía resultó ser negligente e incompetente y perdió mucho tiempo persiguiendo a alguien de quien estaban seguros que era el culpable. Todo mientras ignoraban las señales obvias que estuvieron ahí desde el principio. Bienvenidos a Historias de Crímenes Reales. Soy Ty Knotts y cada semana publico nuevos documentales de crímenes reales. Así que si te gusta ese tipo de contenido, suscríbete al canal. Es gratis y solo te mantiene al tanto de todos mis futuros videos. Nona Carol Dirksmeyer nació el 26 de diciembre de 1985 en Zachary, Luisiana, hija de Paul y Carol Dirksmeyer. La familia Dirksmeyer se mudó a Russellville, Arkansas, y lo llamó su hogar. El papá estaba en el ejército y la mamá era enfermera. Proveniente de una familia bastante grande, tenía 4 hermanos y una hermana, y todos eran muy unidos. Nona estudió en la preparatoria Dover y se graduó en 2004. Sin embargo, el dolor y trauma afectaron a su familia. El 20 de agosto de 1996, cuando Nona tenía 10 años, su papá Paul falleció, lo que fue muy difícil para la familia. Poco después de su muerte, Nona estaba en la preparatoria y le confesó a su mamá un secreto aterrador que había guardado por años. Verás, la muerte de su padre fue una forma de escape para Nona. ¿Por qué? Bueno, porque resultó que la persona que se suponía debía ser el protector de Nona era un monstruo. En realidad, trágicamente, Nona fue sometida a abusos de todo tipo por parte de su padre, y está de más decir que escuchar algo así es simplemente repugnante. Pero afortunadamente, Nona encontró una salida de este ciclo a una edad muy temprana. Aunque eso no lo hace menos traumático, ya que ahora Nona debía cargar con los recuerdos y la culpa. Pero ahora también tenía que seguir adelante sin su padre. Cuando finalmente se lo confesó a su mamá, afortunadamente Carol le creyó, pero no había nada que pudiera hacer. El agresor, su esposo, había muerto y no podía enfrentar las consecuencias de sus actos en esta vida. Este trauma dejó a Nona con profundas cicatrices emocionales. Aunque era increíble, sufría depresión desde niña. Nona era tímida y dulce, pero tenía pocos amigos. Y no era precisamente un libro abierto para las personas que la conocían, pero quienes conocían a Nona eran sus amigos incondicionales, y uno de ellos era su mejor amigo desde el kinder, Kevin Jones. Kevin era el mejor amigo que todos desean, atento, amable y protector con Nona. Vivían cerca y eran inseparables mientras crecían. Siempre hacían cosas juntos y disfrutaban su compañía. Kevin era de los pocos que sabía del abuso que Nona sufría. En vez de dejarla sola, estuvo a su lado siempre. Aunque Nona era difícil, Kevin tenía mucha paciencia y confiaba en que ella mejoraría. Él estuvo ahí para ella cuando sufría de sus terribles episodios de depresión, y su amistad solo se fortaleció con el tiempo, tanto que empezaron a salir juntos, lo cual fue simplemente perfecto. Si alguien veía a Nona y Kevin, sabía que estaban hechos el uno para el otro. Los otros amigos de Nona también la animaban a salir de su caparazón. Ser reservada no es malo, pero los amigos de Nona lo sabían. Ella nació para lograr cosas increíbles, solo necesitaba un empujón. Ese pequeño empujón llevó a Nona a concursar en certámenes de belleza, donde ganó varios premios locales. Fue Miss Petit Jean Valley en 2005 y participó en Miss Arkansas ese año.
Nona transformó su dolor emocional en acciones productivas y realizó mucho voluntariado con mujeres víctimas de abuso o violencia. Era muy religiosa, cantaba en el coro de su congregación, pertenecía a la primera iglesia cristiana y a Big Brothers and Big Sisters. Al entrar a la universidad, Nona y Kevin se inscribieron en la Universidad Tecnológica de Arkansas. Nona, queriendo usar su talento musical como una posible carrera, eligió la educación musical como su especialidad en la universidad. Nona decidió independizarse y rentó un departamento cerca de Cannabis. La mamá de Nona, Carol, se casó de nuevo tras la muerte de Paul, y aunque su padrastro era mucho mejor que su padre biológico, aún así, él seguía siendo estricto, y todos en la casa tenían que seguir sus reglas, lo típico de llegar temprano a casa, tener un horario de llegada, ese tipo de cosas. Nona no quería hacerlo porque estudiaba en la universidad y buscaba independencia. Por eso se mudó a su departamento en Russellville, Arkansas. Pero en solo un año, Kevin tenía noticias inesperadas para Nona. Kevin decidió cambiarse de universidad y mudarse a 1 hora y media de Nona. La pareja había estado en una relación durante unos 5 años y esta era la primera vez que lo intentarían. Todo el asunto de la relación a distancia. Aunque no era lo ideal, Kevin esperaba que el amor entre él y Nona fuera más fuerte que la distancia y que lograrían que funcionara. Se comunicaban seguido, estaban al tanto y se veían cuando podían. No pasó mucho tiempo antes de que llegara diciembre de 2005 y el ambiente estaba lleno del alegre espíritu navideño. Pero también fue en esa época trágica cuando algo aterrador le sucedió a Nona, y además dentro del mismo lugar que ella llamaba hogar. El 15 de diciembre de 2005, Kevin y Nona planeaban verse, ya libres por vacaciones y emocionados de pasar tiempo juntos. Ese día, cerca de las 9 a.m., Nona le mandó un mensaje a Kevin en la mañana deseándole buen día, y tristemente fue la última vez que supo de ella. Con el tiempo, Kevin esperaba la llamada de Nona, pero nunca llegó. Preocupado, la llamaba y le enviaba mensajes seguido. Kevin, desesperado, le escribió a Nona: ¿Sigues viva? Tan pronto como Kevin terminó sus mandados, llamó de inmediato a su amigo Ryan, quien trabajaba como repartidor, y le pidió si podía ir a revisar cómo estaba Nona. Ryan llegó al departamento de Nona y se sorprendió al ver su auto afuera. Las luces seguían encendidas, pero nadie respondió al timbre. Kevin tenía un muy mal presentimiento sobre esto y le pidió a su mamá que lo acompañara al departamento de Nona. Kevin usualmente tenía una llave de su departamento, pero desafortunadamente en ese momento la había dejado en casa. Así que no tuvo más opción que entrar por las puertas corredizas traseras. Ahora, para dar contexto, las puertas corredizas usualmente estaban aseguradas desde adentro. Algunas fuentes dicen que tenían una reja de seguridad porque Nona la pidió, ya que a veces estaba sola en casa y temía por su seguridad. Kevin pensó que habría rejas, pero al llegar los tres a la parte trasera, no había nada en las puertas corredizas. Esto fue inmediatamente alarmante para Kevin porque Nona nunca habría quitado la reja de seguridad, especialmente si estaba sola en casa. Entonces, ¿por qué la quitaron? Al entrar al departamento, Kevin notó algo rojo en las persianas, y seguro imaginas qué era. Al subir al dormitorio de Nona, encontró una escena horrible. Nona, de 19 años, yacía sin vida y fría en el suelo, en un desastre espantoso. Kevin, angustiado y actuando por impulso, tomó a Nona sin vida en sus brazos y sollozaba. Era su novia desde hace 5 años, y ahora yacía ahí, sin vida y expuesta desde hacía tiempo. Janice, mamá de Kevin, llamó a la policía y al llegar los investigadores y servicios de emergencia, acordonaron la casa. Y la policía, a simple vista, supo que el ataque contra Nona fue horrible. Se usaron una lámpara de mesa y un cuchillo para atacarla brutalmente. Había un envoltorio de anticonceptivo en el suelo y una huella dactilar en la lámpara. La autopsia de Nona indicó que murió entre las 10:30 a.m. y la 1 p.m. Aquí los investigadores cometieron un grave error. No inspeccionaron bien la escena, no tomaron muestras de las persianas ni buscaron huellas de zapatos en el departamento. Peor aún, no inspeccionaron más allá del dormitorio donde hallaron a Nona. ¿Por qué harían eso? Bueno, es porque ya tenían la mirada puesta en una persona en particular, Kevin. Cuando los detectives entraron y vieron a Kevin, supieron que era su sospechoso al notar su ropa llena de sangre de Nona.
porque, si recuerdas, la abrazó y lloró en cuanto la descubrió. Los investigadores concluyeron que él lo hizo a propósito para ocultar evidencia del crimen en su ropa. Esto para ellos era la única explicación lógica, pero esto era solo el comienzo. La policía también pensó que era sospechoso que Kevin llegara al departamento de Nona con su mamá y su amigo. Según la policía, Kevin había planeado con anticipación y llevó personas con él para que pudieran darle una coartada. ¿Recuerdas el mensaje que Kevin le mandó a Nona preguntando si seguía viva? Bueno, los investigadores se aferraron a esta información como si su trabajo dependiera de ello y acusaron a Kevin de atacar fatalmente a Nona. Si esto te parece ridículo, no eres el único, pero hay más. Los detectives llevaron a Kevin, de 19 años, a la estación y lo obligaron a confesar el crimen. Durante el interrogatorio, Kevin estaba solo en la sala y cuando se dio cuenta de que era sospechoso de la muerte de su novia, golpeó una silla por puro pánico y frustración. Todo esto quedó grabado en cámara. Bueno, cuando los investigadores vieron esto, automáticamente etiquetaron a Kevin como un hombre abusivo en secreto. Por su comportamiento era más probable que atacara y matara a Nona, o al menos eso pensaban ellos. Recuerda que Kevin no tenía abogado y lo presionaron para confesar. Incluso lo obligaron a hacerse un polígrafo, que reprobó. Pero aquí viene lo interesante. La persona que leyó los resultados de la prueba ni siquiera era un especialista certificado, era un policía novato, así que estos resultados eran completamente inútiles desde el principio. Si eso no te desespera, lo siguiente sí. Los detectives no tenían pruebas contra Kevin. Por la escena del crimen, Nona luchó por su vida. Esto implicaba que el atacante debía tener rasguños o moretones, pero Kevin no tenía señales de eso en ningún momento. En la investigación, también acusaron a Kevin de ser un novio celoso y vengativo con Nona. Esta parte puede confundirte, pero no eres el único que se siente así. ¿Ves? El contexto era que cuando los investigadores hablaron con los amigos de Nona, descubrieron que supuestamente ella había estado saliendo con otro chico a espaldas de Kevin. Cuando la policía verificó la coartada del hombre, era sólida y lo descartaron como sospechoso. Los investigadores pensaron que este era el motivo de Kevin, según la policía. Cuando Kevin se enteró de que Nona le estaba siendo infiel, aparentemente la confrontó y la golpeó hasta matarla. La policía, con esta información, básicamente obligó a Kevin a confesar. Pero, ¿cómo lo hicieron? Los detectives le informaron a Kevin que su familia y la de Nona pensaban que él era culpable. Los investigadores estaban desviando seriamente la investigación y tratando de culpar a Kevin solo para poder cerrar el caso. Kevin quedó devastado y ni siquiera pudo asistir al funeral de Nona, que ayudó a organizar, porque la policía lo retuvo mucho tiempo en la estación. Esto duró meses, y si creías que era una locura, aún no termina. En marzo de 2006, casi 3 meses tras la muerte de Nona, los investigadores arrestaron y acusaron a Kevin de su asesinato. La única evidencia era una huella digital de Kevin en el foco de la lámpara. Los detectives pensaban que eso bastaba para condenarlo por el crimen. Para ser justos, Kevin tocó la lámpara mientras cargaba a Nona, por eso su huella estaba en el foco. ¿Eso bastaba para que los investigadores lo condenaran por asesinato? Pronto se sabría. El juicio fue en otra jurisdicción porque se temía que los jurados, influidos por rumores, dieran un veredicto equivocado. La fiscalía sostuvo que Kevin asesinó a Nona porque su celular estuvo apagado de 10:30 am a 1 p.m. y el arma tenía solo una huella digital suya. La defensa, por otro lado, presentó testigos que corroboraron la coartada de Kevin. Una de ellas fue la abuela de Kevin, quien lo vio en una gasolinera y le dio dinero para que comprara algo de comer. Un testigo vio a Kevin almorzar entre 12:30 y 1 p.m. Esto fue confirmado por las cámaras de seguridad, por lo que Kevin no pudo cometer el crimen en tan poco tiempo. Él no estaba cerca de la casa de Nona entonces. La defensa también señaló errores en la investigación. La defensa afirma que la policía revisó las huellas desconocidas, pero la base de datos no dio resultados. Podrían ser del verdadero culpable. Los investigadores no hallaron ADN en el envoltorio del anticonceptivo. Al exigir nueva prueba, los abogados hallaron ADN masculino desconocido que no era de Kevin. Además, un médico forense compartió un dato interesante sobre la posición del cuerpo de Nona. Según él, el cuerpo primero estaba de espaldas y luego fue puesto boca abajo.
Esto indicaba que alguien se aprovechó de Nona, posiblemente tras su muerte. Tal vez no lo creas, pero el juicio de Kevin duró más de un año. Cuando el jurado deliberó y regresó con el veredicto, por suerte Kevin fue declarado no culpable debido a la evidente falta de pruebas y fue absuelto. Aunque Kevin se sintió aliviado, lo devastador era que muchos, como la policía, aún creían que él era el responsable. ¿Te imaginas cómo debió haberse sentido Kevin? No solo encontró a su novia de 5 años asesinada, sino que la policía lo estaba señalando como el asesino, y algunas personas lo creyeron. Fue por errores graves, falta de profesionalismo e incompetencia policial. Casi condenan a un inocente por la muerte de Nona. Ahora que Kevin ya no era sospechoso, los investigadores regresaron al escritorio, ahora con abogados guiándolos. El ADN hallado en el empaque de anticonceptivos se comparó con el de todos los hombres que interactuaron con Nona, pero los resultados fueron inconclusos. Eso fue hasta septiembre de 2007 cuando finalmente tuvieron un avance. En el caso, un hombre llamado Gary Dunn fue arrestado por robo. Pero ¿qué relación tenía eso con el ataque a Nona? El ADN hallado en la escena coincidía con el de Gary. No solo eso, sino que Gary también vivía en el mismo complejo de apartamentos que Nona, e incluso al principio fue sospechoso en la investigación de Nona. Pero debido a que la policía se enfocó erróneamente en otra dirección, él fue descartado. Para empeorar las cosas, Gary también fue acusado y condenado por atacar a otra mujer. Además, su coartada el día del ataque a Nona nunca fue verificada. Según Gary, él estaba de compras con su madre. Y recuerda esto, porque volverá a salir más adelante. Los detectives cometieron varios errores en la investigación y era hora de redimirse. Finalmente, a la policía le cayó el 20 y Gary fue llevado para ser interrogado. Sin embargo, cuando se sometió a una prueba de polígrafo, la pasó. Escucha, esta prueba la hizo otra vez alguien sin licencia para interpretar el polígrafo. No puedes inventar esto. Cuando los investigadores finalmente revisaron la coartada de Gary, sorpresa, resultó ser falsa. Gary fue de compras con su mamá, pero 2 días antes del ataque a Nona. Gary mostró recibos de compras a la policía cuando fue interrogado como sospechoso en 2005. Los investigadores no notaron las fechas incorrectas o no revisaron los recibos. Si tan solo los detectives hubieran mirado un poco más de cerca y puesto atención a la coartada de Gary. Si no hubieran interrogado y presionado a Kevin, el caso se habría resuelto años antes. Para aumentar la sospecha, las huellas dactilares desconocidas en la lámpara coincidían con las de Gary, pero había un problema. No era una coincidencia del 100%. Porque ya había pasado tanto tiempo desde el asesinato que la evidencia se había deteriorado y los investigadores tampoco lograron recuperar huellas dactilares ni ADN en las primeras horas después de que se descubriera el crimen. Así que, aunque la culpa fue mayormente de la policía, las pruebas de ADN y huellas dactilares de Gary no pudieron usarse como evidencia en la corte, lo que fue devastador para la investigación. Con esta nueva información, Gary, en libertad condicional por casi matar a una mujer. En 2002, fue arrestado y acusado del asesinato de Nona. Gary tenía antecedentes de violencia y agresión hacia mujeres. En 2002, atacó a una mujer que corría y la amenazó con matarla si se resistía. La mujer escapó, llamó a la policía y Gary fue arrestado. Solo recibió 19 meses de prisión. En el juicio por el asesinato de Nona, en abril de 2010, la esposa de Gary testificó contra él. Según ella, él era peligroso y agresivo y la trataba como su saco de boxeo. La esposa de Gary reveló un detalle inquietante y condenatorio. Semanas antes de la trágica muerte de Nona, ella lo sorprendió espiándola por la ventana. Para la fiscalía, esto era nuevo y sugería premeditación. No sabemos por qué Gary atacó a Nona, pero no fue un ataque al azar. Gary eligió a Nona como su siguiente víctima de abuso y violencia, lo que resultó en su muerte. Esto es lo que la fiscalía cree que pasó el 15 de diciembre. Gary y Nona vivían en el mismo edificio. Él tocó su puerta y Nona lo dejó entrar. Por alguna razón, ya sea que él fingía pedir ayuda o había alguna otra razón, simplemente no lo sabemos. De cualquier manera, casi de inmediato dominó a Nona en su habitación, donde usó la lámpara contra ella y trágicamente le quitó la vida, entre otras cosas. Pero la parte más loca de todo esto es que el equipo de defensa de Gary siguió culpando a Kevin y se aferró a toda la historia de que el novio atrapó a la novia engañándolo.
Como las huellas y el ADN de Gary no sirvieron como evidencia, el juicio fue nulo porque el jurado no decidió. Esto solo significaba una cosa: se programó un nuevo juicio, y esta vez, una de las víctimas de Gary, la mujer a la que atacó en 2002, también testificó. Pero tristemente, esto tampoco hizo ninguna diferencia, y el jurado aún no pudo llegar a una decisión. Es devastador saber que los investigadores tenían la evidencia, pero por una simple degradación no se pudo usar. No imagino algo más desgarrador para la familia de Nona. Gary Dunn, la persona claramente responsable del ataque a Nona y su fallecimiento posterior, fue dejado en libertad. Todo porque los investigadores no hicieron su trabajo en las etapas iniciales de la investigación. Pronto Gary, de 39 años, fue arrestado otra vez en 2018 por 2 crímenes en un día. Primero hubo un intento fallido de secuestro a una mujer, y después un comportamiento inapropiado en público hacia otra mujer. La policía fue llamada de inmediato, y dado su historial violento, Gary finalmente fue condenado y sentenciado a 15 años de prisión. Este caso fue realmente trágico. No solo Nona perdió la vida, sino que el culpable se salió con la suya una y otra vez. Gary está en prisión, pero no por la muerte de Nona. El caso de Nona sigue sin resolverse, aunque la policía sabe quién es el responsable. Nona tenía 19 años, muchos planes, y quería ser maestra de música, con toda la vida por delante. Nona no merecía que su vida acabara de forma tan brutal y sin sentido tras tanto trauma y dolor. Familia y amigos extrañaban a la joven cariñosa cada día. Y solo podemos esperar que los investigadores encuentren pruebas incriminatorias para finalmente condenar a Gary por el asesinato de Nona, para que la familia Dirksmeyer logre algo de cierre y pueda seguir adelante. En cuanto a Kevin, no solo perdió a su novia ese fatídico día, sino también todo su futuro. Y enterarse de que su novia de 5 años también le era infiel solo empeoró todo mucho más. Tras este gran suceso, Kevin cambió de rumbo y estudió Derecho. Se hizo abogado en 2011 y demandó a 2 policías que lo acusaron injustamente, pero la demanda no prosperó. Al final, Nona murió por razones desconocidas. Kevin II perdió la vida que creía tener. ¿Para qué? Esa pregunta quizá nunca tenga respuesta, pero Kevin ha dedicado su vida a estudiar y ejercer la abogacía, prometiendo no permitir que ocurra otra injusticia similar. Pero desafortunadamente para Nona, su familia y todos los que estaban cerca de ella, el daño ya está hecho. Las personas cometen locuras cuando se enamoran y dejan que las emociones guíen sus acciones, en vez de pensar con lógica. Pero si hicieras una lista de las cosas más locas que alguien ha hecho en nombre del amor, estoy seguro de que el asesinato probablemente estaría en esa lista. Bueno, el caso que vamos a descubrir hoy está lleno de locura, aunque no estoy seguro de la parte del amor. Nadie en su sano juicio mataría para que alguien se quedara. Susu Birk, de 21 años, estudiaba 3er año en la Universidad Estatal de Solrus y amaba la naturaleza y la vida silvestre. Ella amaba la aventura y probar cosas nuevas. Por eso, los padres de Susu se preocuparon al no recibir respuesta de ella. Y cuando Susu no se presentó a un examen importante, las cosas parecían sospechosas. ¿Dónde estaba Susu? Estaba herida, estaba en peligro. No podía haberse desaparecido sin avisar, ¿verdad? Bueno, el caso de Susu Birk está lleno de misterio y miseria en cada evento que se desarrolla. La devastación y el peor temor de todos siguen después. Bienvenidos a Historias de Crímenes Reales. Soy Ty Knotts y cada semana publico nuevos documentales de este tema. Sin narraciones de inteligencia artificial, sin drama innecesario, solo una víctima con una historia que contar. Así que si te interesa ese tipo de contenido, dale al botón de suscribirte. Es gratis y te avisa de mis próximos videos. Susu Renee Birk nació el 21 de abril de 1995 en Keller, Texas, hija de Lori y Glenn Birk. Tenía un hermano llamado Miles y la familia era muy unida por el amor y la confianza.
Miles dijo que Susu era muy divertida y la mejor hermana que uno podría tener. Ahora, nunca conocí a Susu, pero solo con ver algunas de sus fotos puedo decirte sin duda que esta mujer probablemente era un desmadre. Nunca se le ve sin una enorme sonrisa, literalmente nunca. La historia del nombre de Susu es interesante, ya que Glenn quiso nombrar a su hija como Susu Bailey, personaje de la película navideña de 1946, Qué bello es vivir. Lori y Glenn amaban esta película y pensaron que si tenían una hija, la llamarían Susu. Llámalo milagro navideño tardío o tiempo divino. Lori supo que estaba embarazada en 1994 y 9 meses después nació una niña sana. La llamaron Susu, y quienes la conocían siempre le preguntaban por su nombre tan único. Tanto así que tenía una broma constante con su papá sobre tener una tarjeta de información que pudiera simplemente entregar a las personas. Pero cuando llegó el momento de ir a la universidad, después de graduarse de la preparatoria Timber Creek, Susu quería ir a la Universidad Sul Ross, en Alpine, Texas. Alpine es un hermoso lugar con muchos sitios para ver estrellas. Es tan caprichoso como Susu, a quien le encantaba vivir aquí. Susu estudiaba biología de la conservación en la universidad. Susu, en su tercer año y con excelentes calificaciones, acababa de pedir su transferencia a la Universidad Texas A&M para su último año, estando en la lista de honor del decano. Susu no eligió biología de la conservación por capricho. Le apasionaba la naturaleza, su belleza, la vida silvestre y sus creaciones únicas. Susu personificaba la ambición. Si tenía una meta, la volvía su misión de vida. Esto era realmente admirable de Susu, porque nunca se echaba para atrás, incluso cuando las cosas se ponían difíciles. Si quería hacer algo y valía la pena el riesgo, entonces podías dejarle a Susu la tarea de lograrlo. Con una sonrisa decidida, la personalidad magnética de Susu atrajo a Roberto Fabián. Roberto era 4 años mayor que Susu, y a ella le atraía la vida social activa y despreocupada de Roberto, y realmente tenía ese entusiasmo que Susu encontraba muy encantador. Según el hermano de Susu, Miles, Roberto estaba enamorado de Susu, y se llevaban bien, pero la mamá de Susu, Lori, no sentía lo mismo. Lori consideraba a Roberto arrogante, ruidoso y egoísta, y no ocultaba su disgusto por él. No podía hacer nada porque Susu era adulta y decidía por sí misma. Para Lori, algo era claro. Nunca le agradó Roberto porque no le gustaba cómo trataba a su hija. Miles también pensaba que Roberto era manipulador y no quería que Susu se fuera de Alpine. Susu esperaba su carta de aceptación de Texas A&M y tras graduarse planeaba mudarse a Japón porque le encantaba viajar. Pero Roberto claramente no estaba en la misma sintonía. Sabía cuánto quería Susu ir a Japón, pero simplemente no estaba de acuerdo. Él no quería ir. Pero tampoco quería terminar con Susu. Por esta división, muchos decían que la relación de Susu y Roberto era intermitente porque nunca podían ponerse de acuerdo. Susu le confesó a su mamá que Roberto no era alguien con quien quisiera pasar su vida, algo que sabía desde el inicio de la relación. Según Lori, Susu comentó que su relación con Roberto era solo conveniente y que no duraría para siempre. Pero jamás imaginó que esta relación conveniente sería la última de su vida. Lori habló por última vez con Susu el 10 de octubre de 2016 y se pusieron al día. Susu le contó a su mamá que ya estaba lista para decirle a Roberto que se mudaría a Texas A&M, terminando su relación. Lori recordó que Susu le contó que Roberto planeaba llevarla al cine el 11 de octubre, pero nunca imaginó que sería la última vez que oiría la voz de su hija. Pasaron varios días, y Lori y Glenn intentaron llamar y enviar mensajes a Susu, pero no hubo respuesta. Ahora, esto no era nada normal en Susu. Aunque estaba ocupada, siempre llamaba a sus padres para contarles su día. Por eso era preocupante que Susu no respondiera mensajes ni llamadas. Lori, desesperada, le escribió a Susu: «Por favor, solo dinos que estás viva». Lori incluso contactó a Roberto, quien afirmó que no había visto a Susu en todo el día y que solo iba a darle su espacio. Roberto pidió a los detectives un chequeo de bienestar en la casa de Susu y el 14 de octubre fue reportada como desaparecida. Roberto fue interrogado por la policía porque, según Lori, fue la última persona que vio a Susu. Cuando le preguntaron sobre Susu y su paradero, Roberto confesó que había planeado una cena romántica con Susu en su casa el 11 de octubre. Cuando Susu llegó,
Todo iba bien hasta que Roberto mencionó a su exnovia de pasada, lo que hizo que Susu se enojara. Y ella se fue de su departamento a las 2 o 3 de la mañana. Roberto intentó llamar a Susu, pero al no responder decidió darle espacio. Se realizó una búsqueda masiva de Susu, que incluyó búsquedas por tierra y aire. La búsqueda incluso se extendió hasta México. Cientos de voluntarios, a pie y a caballo, recorrieron 400 millas. La policía revisó muchas grabaciones de cámaras, pero no sirvió. Se pegaron carteles de persona desaparecida en varios lugares. Donde fuera la familia Birk, veían el rostro de Susu en las paredes. Se ofreció una recompensa de $100,000 de varios departamentos y donaciones por información sobre el regreso de Susu. La policía luego anunció que habían encontrado a un sospechoso. Digo lamentablemente porque, hasta ese momento, la gente esperaba que Susu fuera encontrada sana y salva. Tras esta revelación, las cosas no pintaban bien. Para entonces, los investigadores ya sospechaban directamente del novio intermitente de Susu, Roberto Fabián. ¿Pero cómo sucedió eso? Bueno, el vecino de abajo de Roberto, Juan Franco, tenía información interesante sobre la noche en que Susu estuvo en casa de Roberto para la cita de la cena. Había varias pistas llegando sobre el caso de Susu, y aunque los detectives estaban revisando cada una de ellas, una declaración en particular fue la que más les llamó la atención. Fue cuando la policía visitó la casa de Roberto que interrogaron a las personas a su alrededor. El vecino de abajo, Juan Franco, tenía comentarios interesantes sobre él y reveló detalles que Roberto había omitido. Juan dijo que vio a Susu llegar en su auto y entrar al departamento de Roberto. Juan también escuchó ruidos normales de conversación, risas y el sonido de platos, como si alguien estuviera preparando comida. Un momento marcó a Juan. Recordó oír a alguien gritar «cállate» tras la cena, pero nada más. Luego, Juan vio a Roberto salir solo de su departamento a las 4 a.m. y el auto de Susu seguía afuera. Juan recordó oír discusiones y ruidos extraños arriba, pero no les prestó atención. Tras escuchar esto, los investigadores llamaron otra vez a Roberto y su versión cambió. Dijo que tras discutir sobre su exnovia, él salió del departamento y fue a una lechería cercana para tranquilizarse. Cuando regresó, Susu aún estaba, pero se fue poco después. Esto despertó sospechas en la policía y los detectives le dijeron a Roberto que no le creían. Roberto permitió registrar su departamento, donde los detectives hallaron algo alarmante. Había un cubrecolchón, ropa y sábanas descoloridas por el cloro. Además, la cama estaba completamente desnuda, sin sábanas y ni siquiera fundas de almohada, lo cual les pareció muy extraño a los investigadores. Para aumentar sospechas, los investigadores notaron que Roberto hablaba de Susu en pasado. Tras estas revelaciones, Roberto fue el principal sospechoso de la desaparición de Susu, pero la policía temía que el caso fuera más grave. Roberto no era el único sospechoso en el caso de Susu. También parecía estar implicado su mejor amigo, Chris Estrada. ¿Cómo apareció el mejor amigo de Roberto? Una entrevista de Chris para Crime Watch Daily el 6 de diciembre de 2016 llamó la atención. Chris actuaba extraño, forzaba una sonrisa y su lenguaje corporal era rígido e inquieto en la entrevista. Resulta que Chris y Roberto se conocían desde la preparatoria y se contactaban con frecuencia. Al revisar los registros telefónicos de Roberto, hallaron que llamó a Chris a las 3:15 a.m. del 12 de octubre. Cuando interrogaron a Chris, dijo que Roberto le pidió su tarjeta de crédito porque olvidó la suya en casa. Roberto fue a la tienda de dólar por plásticos para pintores. Aparentemente Roberto quería usarlos para pintar una mesa y por eso llamó a Chris a las 3 de la mañana para pintar una mesa. Roberto solo podía pintar la mesa de madrugada por su agenda ocupada o tenía amigos tan increíbles que perderían el sueño para ayudar, dijo la mesa. Es claro que los detectives no creyeron la historia. Incluso Brittany, amiga de Roberto, dio su propia declaración. Dicho esto, el 13 de octubre a medianoche, Chris llegó a su departamento muy inquieto, como si hubiera visto un fantasma. Cuando Brittany preguntó qué ocurrió, él respondió, «No quiero que te involucres». Pero también, ¿qué onda con que Chris aparece en todos lados a horas tan extrañas de la noche?
Dejando esto de lado, no había pruebas sólidas y el caso de Susu avanzaba hacia un callejón sin salida. Solo había pruebas circunstanciales, y aunque Roberto era el principal sospechoso, simplemente no había pistas que guiaran la investigación. Para empeorar, Cristóbal no ayudó y apoyó la extraña historia de su amigo sobre pintar una mesa a las 3 de la mañana. La familia Birk dio varias conferencias de prensa para obtener pistas sobre Susu. Incluso le rogaron a Roberto que ayudara a los investigadores para encontrar a Susu o saber qué le ocurrió. Y así pasaron 3 meses. Y cuando parecía que no había esperanza de resolver el caso de Susu o de encontrarla con vida, se hizo un descubrimiento que cambiaría el rumbo del caso. Eso acabó con la esperanza de hallar a Susu con vida. El 3 de febrero de 2017, 3 meses después de la desaparición de Susu, el agente de la patrulla fronteriza Jared Maynard vio algo en una zanja remota del condado de Brewster, cerca de Alpine. Al acercarse, notó que la tierra removida era una tumba poco profunda. Había plástico sobresaliendo, un calcetín azul y tela negra. Los investigadores fueron notificados y al excavar el área exhumaron un cuerpo envuelto en una lona plástica para pintor. Cuando se analizaron los restos, resultaron ser los de Susu Birk, de 21 años. Susu fue asesinada y su cuerpo hallado meses después en una zanja, lejos de donde desapareció. Fue la noticia que impactó a la familia Birk como una granada, arruinando todo a su paso. La hija de Lori y Glenn, la hermana de Miles, quien tenía planes de extender sus alas y viajar por el mundo y tenía tanto por experimentar, ahora se había ido. Aunque los seres queridos de Susu estaban destrozados, buscaban justicia y la policía ya tenía al sospechoso. La lona plástica para pintor era igual a la que Robert compró en Dollar General. Los investigadores sabían que Robert no solo había apagado la luz de los ojos de Susu, sino que también había intentado deshacerse de su cuerpo. Y aunque lo admitiera o no, el mejor amigo de Robert, Chris, también estaba involucrado. En menos de 24 horas, tras recuperar el cuerpo de Susu y reunir pruebas, Robert Fabián fue arrestado por manipulación de evidencia y ocultar un cuerpo. 2 días después, Chris Estrada fue arrestado en Phoenix, Arizona, por los mismos cargos. Los de Robert luego se elevaron a homicidio. Chris se declaró inocente en abril de 2018 y tuvo que testificar contra su mejor amigo, Robert. En el juicio, los abogados de Robert, quien se declaró no culpable, resaltaron que lo acusaban injustamente de homicidio, ya que no hallaron ni sus huellas ni su ADN en la escena. Así que él no pudo haber sido quien le quitó la vida a Susu. Según Robert, la discusión entre él y Susu fue solo verbal, y las cosas nunca se volvieron violentas. Una colega de Robert testificó que era una persona normal, pero tras la desaparición de Susu, notó un cambio importante en su actitud. Era como si estuviera siguiendo de cerca la investigación sobre Susu y tenía mucho interés en saber qué había descubierto la policía hasta ese momento en la investigación, lo cual es bastante extraño. En el tercer día del juicio, Chris subió al estrado y confesó que Robert lo había llamado tarde en la noche para hablar sobre, cito, un asunto de vida o muerte. Según Chris, Robert le contó que la cena con Susu salió bien, pero luego las cosas se volvieron físicas. Robert estaba estrangulando a Susu, y cuando ella hiperventiló y dejó de respirar, fue cuando Robert supo que le había quitado la vida. El ataque fue en la recámara. Robert intentó hacerle RCP a Susu, pero ya había muerto. Según Chris, Robert estaba entrando en modo de supervivencia y, cito, no quería ser atrapado, pero ya es un poco tarde para eso ahora. Robert fingía que todo fue un accidente, pero recuerda que no se puede estrangular a alguien por accidente. Toma mucho tiempo, varios minutos. No es algo que puedas hacer y decir, ups, no funciona así. Chris dice que Robert lo llamó varias veces para pedirle ayuda para deshacerse del cuerpo de Susu, y hasta fue a su casa en Alpine, pero Chris se negó. Chris contó que Robert le pidió que no lo delatara. Las acciones de Chris fueron cuestionables, ya que aunque quizá no estuvo involucrado en la muerte de Susu, no colaboró con las autoridades. Él ocultó información que pudo haber resuelto el caso de Susu más rápido, haciendo que sus seres queridos pasaran por incontables episodios de dolor, desesperanza e incertidumbre durante 3 largos meses. Pero, en defensa de Chris, él estaba en una situación difícil.
Veía el sufrimiento de la familia de Susu, pero para ayudarlos debía entregar a su mejor amigo. Fue una situación terrible, pero eso no quita que debió hacer lo correcto. Durante el juicio, Roy Roman, compañero de celda de Roberto en el centro de detención del condado de Brewster, testificó que escuchó a Roberto confesar que mató a Susu porque ella descubrió su relación bisexual con Cristóbal y lo amenazó con exponerlo, por lo que decidió eliminarla. Roy contó que Roberto estaba muy arrepentido y se derrumbó en su celda diciendo: "No quise hacer esto". El 8 de mayo de 2019, tras 5 horas de deliberación, el jurado emitió su veredicto. Roberto Fabián fue hallado culpable y sentenciado a cadena perpetua más 29 años por manipulación de pruebas. Chris Estrada recibió 42 meses de prisión y $317 por manipulación de pruebas, además de un año extra y $317 por evasión. Tras la sentencia de Roberto, la familia de Susu hizo declaraciones con sentimientos de tristeza y alivio. Tristeza porque nunca volverían a ver a Susu. Y alivio porque Roberto, responsable de la muerte de Susu, finalmente enfrentaba las consecuencias de sus actos. Sin embargo, sigue la duda. ¿Por qué? ¿Por qué Roberto mató a Susu? ¿Solo porque no podía dejarla? ¿Esa fue la razón de que todo llegara al asesinato? ¿De verdad fue porque Susu terminó con él? ¿O esta historia sobre un supuesto romance con Chris fue la verdadera razón? Estas son las preguntas que dejan a todos confundidos y aterrados, porque solo Susu y Roberto saben con certeza qué pasó la fatídica noche del 11 de octubre y cuál fue el punto de quiebre. La familia de Susu solo sabe que la extrañan mucho. Lo más desgarrador fue que, poco después de que Susu desapareciera, sus padres recibieron una carta por correo de la Universidad Texas A&M, donde decía que había sido aceptada. El sueño de Susu se había hecho realidad, pero ella no estaba para presenciar y vivir ese momento. Es realmente trágico para los padres de Susu saber que ella nunca se graduará de la universidad, ni podrá comenzar su vida después de eso. Esta mujer tenía mucho que ofrecer, pero este hombre le quitó todas sus oportunidades tras lo ocurrido. La Universidad Estatal de Solra, la universidad que Susu eligió, le rindió homenaje nombrando su anfiteatro en su honor, ahora llamado El Lugar de Susu. La Universidad Estatal de Solra nombró una beca de recursos naturales en honor a Susu. Una relación arruinó todo y le quitó a Susu sus sueños, ambiciones y vida. Y es una amarga realidad que la familia Birk tiene dificultades para aceptar. Miles extraña mucho a su hermana. Aunque ella solía irritarlo como suelen hacer los hermanos, él se esfuerza por aferrarse a las partes de Susu que le ayudan a seguir adelante. Miles recuerda a su hermana y la casa que compartieron cuando se mudaron a Alpine. Antes de que Susu desapareciera, Miles la vio junto al fregadero lavando los platos antes de desearle buenas noches. Estos recuerdos de Susu le dan paz y consuelo, pero también mucha tristeza. A la vez, la comunidad de Alpine apoyó mucho a la familia Birk. La familia agradeció a quienes los apoyaron en este difícil momento. La familia Birk piensa que sin el apoyo de la comunidad a la que Susu pertenecía, habrían perdido el rumbo. En la oscuridad del duelo, Susu seguía soñando y no dejaría que nadie la detuviera. Pero alguien decidió que, si no era el centro de su mundo ni podía tenerla, la destruiría sin dudarlo. Si te aferras demasiado a algo, tarde o temprano se romperá, y la pérdida de eso puede hacer que pierdas el control. Eso fue exactamente lo que Roberto le hizo a Susu. Intentó retenerla, pero al ver que Susu se resistía, decidió actuar. Eso es muy inquietante. Es importante recordar que no debes perder tu tiempo con personas que intentan detenerte. Susu tenía grandes sueños de aventura y de marcar una diferencia en el mundo. Pero Roberto solo quería que ella se sentara, estuviera quieta y obedeciera. No dejes que personas así te detengan. Susu estuvo tan cerca de liberarse de las garras de este monstruo, pero simplemente no logró salir a tiempo. No dejes que te pase lo mismo. Jamie Beaulieu realizaba su rutina matutina a finales de noviembre de 2021 a las 9 a.m. Cuando sonó su teléfono y no reconoció el número, dudó en contestar por temor a que fuera un estafador. Sin embargo, respondió el teléfono y al decir hola, todo su mundo cambió.
La persona al teléfono era del consulado americano en México. De repente sintió que no podía respirar, especialmente cuando escuchó las palabras Sativa Trentzu, muerta en una habitación de hotel. Sativa, hija de Jamie, vacacionaba en Cancún con su novio de 3 años. El mundo podría haberse acabado justo en ese momento y Jamie ni siquiera se habría movido. Pero rápidamente se dio cuenta de que había un trabajo que hacer: encontrar al asesino de su hija. Bienvenidos a Historias de Crímenes Reales. Si eres nuevo aquí, soy tu anfitrión, Ty Knotts, y publico nuevos documentales de crímenes reales cada semana. Y si estás viendo este video, probablemente significa que te interesa el crimen real, y eso es prácticamente todo lo que hacemos aquí. Así que asegúrate de darle al botón de suscribirte. Es completamente gratis y solo te avisa cuando subo nuevos videos. Sativa Trentzu nació el 19 de mayo de 1995 en Spokane, Washington. A los 12 años, la familia Trentzu se mudó a Cheney, donde Sativa vivió. Era muy unida a su hermana Micaela. No solo eran hermanas, sino que básicamente eran como mejores amigas. Sativa se graduó de la preparatoria Cheney en 2013 y luego estudió Ciencias del Ejercicio en la Universidad del Este de Washington. Sativa quería una carrera en fitness y entrenamiento, y su meta era ser terapeuta de masajes. Ahora, si necesitabas alguna confirmación de lo brillante y simpática que era Sativa, de hecho fue elegida como la estudiante con la risa más contagiosa en la preparatoria. Sé que esto ya es un cliché en el género de crímenes reales, pero Sativa, siendo honesto, era de esas personas que amaba todo lo que la hacía feliz. El sol, los colores, una buena película o comida, simplemente amaba vivir. En junio de 2017, después de graduarse de la Universidad de EWU, Sativa se mudó a Milton, Washington, y quería abrir dispensarios en los alrededores. Aunque se mudó a un lugar nuevo sin conocer a nadie, la transición fue sencilla. Por ser tan amigable y extrovertida, hizo amigos rápido y se estableció en Milton en tiempo récord. Su personalidad pronto llamó la atención de alguien muy importante, Taylor Allen. Sativa y Taylor se conocieron en Cheney trabajando juntos, y quienes conocían a Allen decían que eran muy diferentes. Sativa era aventurera y cariñosa, y básicamente era un soplo de aire fresco. Pero Taylor, por otro lado, bueno, él era un tipo raro desde el principio, era un poco más reservado que Sativa. Pero realmente no hay nada de malo en ser opuestos en una relación. Si son un buen equipo, solo significa que tienen cubiertas todas las bases, porque cada uno se especializa en cosas diferentes. Pero el problema era que Taylor también era muy inseguro. Por alguna razón, era como si no sintiera que merecía a Sativa y sentía que ella lo iba a dejar o le iba a ser infiel o algo así. No sabía qué ni por qué, pero era claro que era paranoico cuando la ansiedad lo dominaba. Rastreaba la actividad del teléfono de Sativa desde su laptop. Cada mensaje que Sativa recibía, Taylor lo veía al instante en su laptop. Esto era obvio, solo una locura para el mundo exterior. Taylor era encantador, agradable y un tipo bastante relajado, pero a puerta cerrada estaba luchando. Poco después de iniciar la relación, Taylor comenzó a aislar a Sativa, prohibiéndole ver a su familia y amigos y enojándose si lo hacía. Sativa empezó a dudar si el viaje valía la pena y comenzó a aislarse en casa. Esto ya era grave. Para empeorar, Taylor cayó en la adicción, agravando la situación. Taylor ya era paranoico sin alterar su mente, pero ahora estaba mucho peor. Sativa estaba hablando con una amiga, y cuando Taylor estaba bajo los efectos, la palabra que usó para describirlo fue, cito, una bestia literal. Es seguro decir que Sativa no estaba en un buen momento, y claramente Taylor tampoco. Para empeorar las cosas, Taylor también estaba involucrado en el tráfico ilegal de drogas y tuvo varios enfrentamientos con la ley. Incluso fue arrestado por distribución, y ahí las cosas empeoraron más. Micaela, hermana de Sativa, la visitaba seguido. Aunque no veía a Taylor, no podía ignorar los grandes agujeros en las paredes, los estantes rotos y el vidrio por todo el departamento. Pero aunque Micaela tenía sus sospechas, Sativa las descartaba todas. De alguna manera, Taylor había logrado arruinar su relación con Sativa. Ahora ella se sentía atrapada y obligada a mentir por Taylor y cubrir sus errores. Incluso si Sativa quería irse, Taylor hacía todo lo posible y amenazaba con quitarse la vida si ella alguna vez se alejaba de él.
Bueno, para noviembre de 2021 era Día de Acción de Gracias, y Sativa quería ir a visitar a su familia. Había pasado tanto tiempo y ella solo quería ponerse al día con su familia y sus amigos, algo que realmente necesitaba. Pero Taylor ya había planeado un viaje a Cancún justo el día que Sativa iba a ver a su familia. No sabemos si fue intencional o una sorpresa de último minuto para Sativa. Muchos creen que Taylor prácticamente obligó a Sativa a ir a Cancún con él, en vez de pasar Acción de Gracias con su familia. Viendo lo aislada que estaba Sativa, finalmente decidió ir a Cancún. No me malinterpretes, a Sativa le encantaba Cancún, era de sus lugares favoritos. Muchas personas piensan que por eso Taylor eligió este lugar, porque sabía que Sativa no rechazaría la propuesta. Al salir la noticia, amigos y familiares se sorprendieron, pero un ex amigo de Sativa tenía una historia interesante. Stacia Shirley, ex jefa de Sativa y Taylor, tenía mucho que decir sobre Taylor, y nada era bueno. Según Stacia, Taylor tenía un temperamento ridículo. Ella recuerda claramente cuando Taylor se frustró armando un escritorio. Descargó su furia en la mesa y la rompió con un mazo. Es evidente que a Taylor no le gustaba cuando las cosas no salían como quería, y hasta los muebles sufrían sus arrebatos. Era el hombre con quien Sativa salió 3 años e intentó terminar varias veces. Al final, Taylor siempre sabía qué decir para que ella volviera. Él tenía serios demonios internos. Sativa finalmente decidió seguir con el plan de vacaciones en Cancún. Pero una vez que regresó a Milton, fue suficiente y planeaba terminar definitivamente con Taylor. Pero esto nunca sucedería porque Sativa no regresaría de Cancún, al menos no con vida. El 25 de noviembre de 2021, Sativa y Taylor partieron a Cancún. Como siempre, Taylor discutió con Sativa antes de abordar. Este hombre no conocía la paz ni la tranquilidad, y las vacaciones comenzaron nada agradables. Al irse, Sativa le deseó a Micaela un feliz día de Acción de Gracias por mensaje de texto y le dijo que la quería. Luego pasó 2 días publicando fotos disfrutando del sol y el clima, luciendo muy feliz. 2 días después de iniciar las vacaciones, los amigos de Sativa contactaron a Micaela. Hasta entonces, Sativa les mandaba mensajes, fotos y actualizaciones del viaje todo el día. De pronto, Sativa dejó de contestar llamadas y mensajes. Además, un amigo suyo compartió información muy alarmante. Ella contó que Sativa le avisó que ella y Taylor discutieron y que la situación fue tan grave que Sativa terminó herida y necesitó suturas. La familia de Sativa se alarmó de inmediato, ya que nunca antes la situación había estado tan mal ni entendían cómo todo se descontroló tan rápido. Intentaron llamar a Sativa, pero ella no contestaba. Le enviaron mensajes de texto, pero no hubo respuesta. A medida que la tarde se convertía en noche, las cosas solo empeoraban cada vez más. Sativa estaba completamente desaparecida, y todos sus mensajes y llamadas estaban sin leer y sin responder. Mientras el aire frío de la noche lentamente se transformaba en el calor del sol de la mañana, la madre de Sativa recibió la llamada, esa llamada de las 9 de la mañana, que es la peor pesadilla de cualquier padre. Un día terrible. En noviembre de 2021, la mamá de Sativa recibió una llamada del consulado americano en México que cambió todo con las palabras del representante. Habían encontrado a Sativa sin vida en su habitación de hotel. No solo estaba sin vida, al verla, cualquiera notaría que vivió algo perturbador. No había ni una sola parte de su cuerpo que no estuviera golpeada, y era francamente horrible. Para la familia de Sativa, entender cómo llegaron a este punto fue muy difícil. Se trataba de cientos de millas y una gran barrera del idioma. No sería fácil, pero los seres queridos de Sativa necesitaban respuestas. Aunque no sabían cómo se había escalado, Micaela y la familia de Sativa lograron juntar las piezas. Usando testigos, grabaciones y la policía, el día que Sativa perdió la vida fue normal. Quiero decir, tan normal como puede ser cuando estás de vacaciones en un país extranjero con un hombre que simplemente te pone la piel de gallina. La pareja fue vista en un restaurante el 26 de noviembre y, según testigos, no discutían. Las cosas eran normales, pero después de eso nada lo fue. Tras la cena, Sativa y Taylor fueron al bar. Luego de unos tragos, Sativa vio a Taylor coquetear con otra mujer y discutieron.
Sativa estaba herida y molesta porque Taylor coqueteó con otra frente a ella, especialmente después de todo lo que le hizo pasar y los intentos fallidos de terminar con él. Ya nada tenía sentido. Tras ser descubierto y enfrentado por Sativa, Taylor, de 31 años, actuó como un niño petulante, haciendo un berrinche, agarrando cosas y arrojándolas por toda la habitación, y simplemente actuando como un loco. Seguridad del bar pidió a Taylor irse y camino al hotel saltó sillas y cercas cayendo de cara al suelo. En el proceso, y simplemente siendo un completo peligro, el personal de seguridad finalmente le pidió a Sativa que no dejara salir a Taylor de su habitación de hotel por el resto de la noche. Tras el desastre, Sativa y Taylor estaban en su cuarto, pero se hicieron muchas llamadas a la recepción sobre gritos que se escuchaban provenientes de su habitación de hotel, gritos femeninos. El personal del hotel subió al cuarto piso y quedó atónito al ver a Sativa con una herida profunda de 1,5 pulgadas en la barbilla. Aunque no sabemos todo lo que pasó en esa habitación, por los gritos y el historial de 3 años de abuso de Taylor, es fácil asumir que una pelea se salió de control. Y esta vez, Taylor logró herir a Sativa. Su corte era tan profundo que necesitaba puntos, así que Sativa tuvo que ser llevada al vestíbulo para ver a un médico. Pero, ¿dónde estaba Taylor? Él salió por la ventana del hotel y quedó tirado junto a los aires acondicionados, claramente intoxicado. El personal de seguridad del hotel se le acercó mientras él balbuceaba sobre saltar del balcón y estar perdido. Incluso llamaron a la policía. Antes de que llegaran los oficiales, Taylor regresó a la habitación, por lo que la policía nunca habló con Taylor ni Sativa. Si lo hubieran hecho, quizá todo sería diferente. Mientras cosían la herida, el doctor se notaba preocupado por Sativa. Ella insistía en que se cayó, que Taylor no la lastimó y que se amaban. El doctor le ofreció a Sativa otra habitación para dormir, pero ella lo rechazó. La hermana de Sativa disputó la declaración, ya que estaba frustrada porque Sativa estaba en otro país, no hablaba el idioma y sufría abuso de un hombre. Él triplicaba su tamaño, por eso ella estaba aterrada y probablemente no entendía lo que el doctor ofrecía. Por la barrera del idioma, es frustrante porque nadie sabe qué pasó. Y como todos en México hablan español, y Sativa no entendía el idioma, todo esto es muy confuso. Tras ser atendida, Sativa volvió con Taylor a otra habitación. Ahora estaban en el primer piso para evitar que Taylor saltara del balcón de nuevo. Después de eso, no sabemos cómo ocurrieron las cosas, solo eso. De noche, varias personas en el piso de Taylor y Sativa oyeron gritos de mujer desde la habitación de Sativa. Pero esta vez, tristemente, no lo reportaron ni a la recepción ni a la policía. Tras todo lo ocurrido, los vecinos solo ignoraron la situación. El jefe de seguridad del hotel oyó los gritos de una mujer, pero no actuó. Aparentemente, el personal y la seguridad del hotel le tenían tanto miedo a Taylor, ya que era un tipo grande y enojado. Pero, ¿hace falta recordarte que estas son las personas responsables de la seguridad del hotel y de sus huéspedes? Sin embargo, tienen demasiado miedo de alguien como para enfrentarlo. A la mañana siguiente, Taylor, ya bañado, fue a recepción y le informó a la recepcionista con voz fría que su novia estaba inconsciente. Al entrar a la habitación de Sativa, los empleados del hotel hallaron una escena horrible. Encontraron a Sativa boca abajo en el suelo cerca de la cama y cada centímetro de su cuerpo estaba cubierto de moretones y heridas, arañazos, lo que sea. Fue simplemente terrible. Lo más escalofriante era que su bolso estaba colgado sobre su hombro. Era como si estuviera recogiendo su bolso y sus pertenencias para intentar alejarse de Taylor, pero obviamente no pudo. Cuando los investigadores llegaron, ya era evidente que Sativa no solo estaba inconsciente, sino que había fallecido. El cuerpo de Sativa fue llevado a autopsia y al examinarla el forense quedó claro lo ocurrido. Taylor golpeó a Sativa tan brutalmente que la dejó irreconocible y tristemente le quitó la vida. Sativa presentaba heridas defensivas, aunque luchó, lamentablemente no logró salvarse. Para comparar, Sativa pesaba 140 libras y Taylor 260. Sativa fue completamente dominada por un hombre que era más grande y fuerte que ella, y sin mencionar que era violento hasta la médula. La muerte de Sativa fue tan angustiante y tan trágica que su familia todavía no lo puede creer. Se culpan a sí mismos por no ver las señales y no hacer nada al respecto. Es simplemente desgarrador.
Bueno, ahora la policía tenía que atrapar al culpable, y por suerte no les tomó mucho tiempo darse cuenta de quién era. Tras hablar con los testigos y conocer los hechos que llevaron al asesinato de Sativa, Taylor Allen fue arrestado de inmediato. Como Sativa era originaria de Washington y fue asesinada en Cancún, México, su familia obviamente quería que su cuerpo fuera llevado de regreso a Estados Unidos. La familia Transu quería otra autopsia y enterrarla donde nació y vivió siempre. Como sabemos, repatriar un cuerpo es costoso. Lamentablemente, la familia de Sativa no pudo traerla de inmediato. Micaela creó una cuenta en GoFundMe para recaudar fondos y traer a Sativa de vuelta, darle un entierro digno y buscar justicia. Micaela no estaba dispuesta a rendirse. Estaba decidida a hacer justicia por su hermana, quien era una persona feliz, alegre y amorosa. Su único error fue quedarse y soportar el tormento mental, físico y emocional de Taylor durante tanto tiempo. El caso de Sativa lo manejarán autoridades mexicanas, por lo que el juicio será allá. Ese es otro gran problema. Aún hay una gran barrera del idioma, y la familia de Sativa debe viajar seguido de Estados Unidos a México, lo que resulta muy caro. El 8 de diciembre de 2021, la familia Transu pudo hablar con un abogado, quien luego habló con los fiscales. Un día después, el cuerpo de Sativa fue trasladado a Estados Unidos. Su familia pudo sepultarla, pero el caso seguía sin resolverse. A la familia Transu se le aseguró que el caso de Sativa sería asignado a uno de los jueces más estrictos de México. Llegó el año nuevo, y hasta abril de 2022. La defensa de Taylor pidió 2 meses extra para investigar y se los dieron. A más de 2 años, no hay actualizaciones sobre el juicio de Taylor, ni se sabe la razón del retraso. Los fiscales piden 50 años el máximo por feminicidio en México, pero nadie sabe por qué Taylor no ha sido sentenciado aún. De vuelta en la cárcel mexicana, se supo que Taylor se unió a un cartel e hizo cosas cuestionables para intentar comprar su libertad y escapar. El tiempo dirá si este plan funciona, pero creo que probablemente no. La justicia avanza lento, pero deseo que la familia de Sativa logre justicia para su hija tras tanto esfuerzo. Ahora solo queda esperar la decisión del sistema de justicia mexicano. Micaela sospecha que Taylor no es el único culpable. Rosa Durán, mamá de Taylor, irrumpió en el departamento de Sativa tras su fallecimiento y robó varias pertenencias, como una caja fuerte y llaves de autos. Ella era la única mujer que llamaba seguido al complejo de Sativa exigiendo entrar, pero al no estar en el contrato, siempre se le negó el acceso. Pero en ese mismo tiempo ocurrió el allanamiento y Rosa dejó de llamar abruptamente. Si me preguntas, es sospechoso. Para colmo, Shadow, el perro de apoyo de Sativa, está con Rosa desde que la pareja se fue a Cancún, algo que Sativa nunca aprobó. Micaela contó que Sativa prometió salvar a Shadow de Rosa al volver de vacaciones, pero nunca regresó y ahora Shadow está atrapado. Si hay algo que debes saber sobre la relación de Sativa y Rosa, es que las mujeres no se llevaban bien, según Sativa. Rosa controlaba a Taylor sin límites, e incluso intentó manipular a Taylor y a Sativa para que se mudaran permanentemente a un dúplex más cerca de ella, después de que regresaron de Cancún. Así que puedes notar que de tal palo, tal astilla. Tanto Taylor como Rosa deben rendir cuentas por lo que hayan hecho y por lo que hagan. Supongo que solo espero que este caso llegue a su fin pronto, aunque 50 años no son ni de cerca suficiente para un hombre como Taylor. Solo espero que el sistema judicial mexicano haga justicia. Sativa y su familia no merecían lo que vivieron ni lo que aún sufren. Micaela se dedica a educar a las mujeres sobre señales de relaciones abusivas y anima a quienes están atrapados a pedir ayuda y salir. Ella cree que Sativa querría que su historia cambiara vidas y Micaela promete seguir luchando. Ella no quiere que ninguna otra mujer pase por lo que su hermana vivió o siquiera lo experimente. Este caso es algo que probablemente has escuchado una y otra vez. Es alarmante cuántas personas siguen atrapadas en relaciones y matrimonios abusivos. Es un ciclo aterrador. Es realmente mortificante intentar salir de una relación con alguien a quien le tienes miedo. Pero que el caso de Sativa sea un ejemplo para cualquiera de ustedes que pueda estar en una situación similar. Esperar solo puede empeorar la situación, no mejorarla.
Si temes por tu seguridad, o por tu vida, o por la seguridad de tus hijos, por sus vidas, tienes que irte ahora. No termines como Sativa. Deja que su caso te ayude a salir de esa oscuridad. No quiero ver que ninguno de ustedes termine convirtiéndose en una historia de crimen real como Sativa. O Joshua Hilbertling, Daniela Finley Jones, Daniela Nemetz, Alicia Bromfield, Carlin Ramirez, Jamie Berry, Angie Barlow. Solo se necesita un momento para que todo cambie, aunque puedas pensar que cada día es igual. Te levantas, trabajas, haces mandados, ves amigos, vuelves, comes, duermes, repites. Solo basta un segundo para que todo cambie y nada vuelva a ser igual. Por una vez, extrañas la rutina predecible de tu vida. Esto le ocurrió a la familia Berry cuando James Berry, de 21 años, fue hallado brutalmente atacado en su casa. Lo que comenzó como una cena familiar tranquila, se convirtió en la noche más traumática de la vida de todos. Esto demuestra cómo una sola cosa puede cambiar por completo el rumbo de tu vida o incluso terminarla. El caso de James Berry es terrible porque la emoción que llevó al responsable a quitarle la vida es algo que muchos experimentan. Eso fue solo dolor y quizá algo de enojo. Bienvenidos a Historias de Crímenes Reales. Soy Ty Knott y cada semana publico nuevos documentales sobre crímenes reales. Si te gusta este contenido, suscríbete para recibir mis videos más recientes. Es gratis y te mantiene al día. James Nicholas Berry nació el 28 de mayo de 1995 en Wellington, Florida, hijo de Nicola y James Berry. Su hermana mayor se llamaba Alexandra. De niño James era amable, tímido y bondadoso. Tenía pocos amigos y era muy cercano a su familia, pero no era tan extrovertido o impredecible como otros niños. James y su hermana Alexandra eran muy unidos y pasaban casi todo el tiempo en casa con sus animales. La familia Berry tenía 5 caballos, 5 perros y 5 gatos, así que se puede decir con seguridad que eran amantes de los animales de principio a fin. Según Alexandra, James era un buen chico que nunca se metía en problemas ni situaciones peligrosas. Era un chico educado que pasaba casi todo el tiempo afuera con su mejor amigo, jugando atrapadas, atrapando ranas y viviendo una infancia normal. En 2002, cuando James tenía 7 años, sus padres se separaron. Nicola y James preguntaron a los niños con quién querían vivir. Por favor, nunca hagan esto. Un niño pequeño no debe decidir entre sus padres. Es increíblemente dañino y, sinceramente, simplemente irresponsable. Jaime eligió vivir con su mamá y Alejandra con su papá, dividiendo a la familia en 2. Aunque fue así, Jaime aprendió a ser responsable, amable y compasivo. Incluso cuidó de su mamá, quien desafortunadamente fue diagnosticada con cáncer de mama en algún momento. Fue una época difícil para Nicola y la familia Berry, pero juntos salieron adelante. Nicola superó esta difícil etapa de su vida junto a su hijo. Con el tiempo, la mamá de James salió con Guy Hand y James Sr. se casó con Tricia. Pero aunque la dinámica familiar había cambiado por completo, la familia Berry seguía siendo bastante unida al final de todo. En su adolescencia, James no era un chico popular en la escuela. Su único escape eran los videojuegos, que solía compartir con Alexandra, aunque ella dejó de jugar. A medida que ella crecía, James seguía profundamente enamorado de ese pasatiempo durante toda su vida. Pero aunque James pasaba la mayor parte de su tiempo solo en casa, pronto conoció a alguien especial, y su nombre era Melanie A.M. Ella también jugaba y estudiaba en Seminole Ridge Community High School, igual que James. Los dos conectaron de inmediato, y lo que comenzó como una amistad se convirtió en algo más. Los padres de Melanie eran originarios de Camboya, y ella también tenía familia extendida en Maryland. Melanie también era muy tímida y hablaba de manera extremadamente suave. El tipo de persona con la que tienes que acercarte un poco más para poder escucharla bien. Ese era el tipo de persona que era Melanie. Pero dejando eso de lado, Melanie, en cuanto empezó a salir con James, se volvió como un miembro de la familia Berry. Todos estaban felices por James. Era su primera relación seria y conocer a Melanie lo ayudó a salir de su caparazón.
Se notaba más seguro y cómodo consigo mismo, y hasta los amigos y familia de James notaron el cambio positivo. Melanie celebraba fiestas como Navidad y Día de Acción de Gracias con la familia Berry, y Nicola, mamá de James, hablaba bien de ella. James y Melanie se complementaban y estaban completamente enamorados. Poco después, James se graduó y entró a Palm Beach State College. Melanie obtuvo su GED y luego se mudó a Palm Beach para estar cerca de él. Para cuando tenía 21 años, James vivía en Loxahatchee, Florida, y trabajaba medio tiempo. Y en general le iba muy bien, rodeado de personas que amaba. Pero todo esto estaba a punto de cambiar. El 16 de noviembre de 2016, la familia Berry se preparaba para la cena. James invitó a Melanie y todo salió bien. La familia se reunió, platicó, comió comida deliciosa y simplemente disfrutó de la compañía. Avancemos rápido a las 12:52 a.m. El 17 de noviembre, el 911 recibió una llamada frenética de Nicola, la mamá de James. Nicola, angustiada por teléfono, decía que su hijo sangraba mucho en el piso de su casa. Se enviaron paramédicos y cuando llegaron al lugar, entraron en lo que solo podría describirse como una pesadilla espantosa. Los paramédicos veían todo cubierto de rojo, desde el pasillo hasta la entrada y el piso hacia la casa. Era un desastre, como una escena de película de terror. Cuando los paramédicos llegaron al dormitorio de James, lo que vieron fue desgarrador. Nicola, la mamá de James, su novio Guy y Jeff, su mejor amigo, intentaban ayudarlo en el suelo, pero no funcionaba. No se pudo salvar a James, de 21 años. Todos esperamos perder la vida algún día rodeados de las personas que más amamos, pero una escena como esta nunca es lo que imaginamos. Esto fue horrible. La policía llegó rápido porque las heridas de James indicaban un ataque con objeto punzocortante. Mientras los detectives intentaban averiguar qué le había pasado realmente, la noticia de la muerte de James se difundió rápidamente. Su hermana Alejandra fue notificada por Nicola y la noticia la tomó completamente por sorpresa. Toda la situación iba de mal en peor, con cada llamada telefónica que hacía la familia. La policía inspeccionó la zona buscando algo que explicara lo que le sucedió a Jaime y quién fue responsable. Afortunadamente, los detectives hallaron un arma sospechosa en la cocina. Era un cuchillo largo, curvo y afilado, que parecía ser el arma usada para matar a Jaime. Pero la policía no podía atrapar al culpable solo con el arma homicida, así que no tuvieron más opción que interrogar a las personas dentro de la casa. Al principio, en sus mentes, cualquiera podía ser sospechoso. Desde el mejor amigo de Jaime hasta su propia madre, todos estaban en la mira de la policía. La primera persona con la que hablaron los detectives fue el mejor amigo de Jaime, Jeff. Pronto se enteraron de que Jeff vivía con Jaime en ese momento. Jeff relató los acontecimientos de unas horas antes y fue traumático para él, por decirlo menos. Jeff recordó haberse ido a dormir alrededor de las 10 p.m. Esa noche, tras cenar en casa Berry, Jaime jugaba videojuegos y todo parecía normal. Pero de repente, después de unas horas, Jaime despertó a Jeff y le dijo algo como: «Creo que ya se acabó». Jaime seguía aturdido y apenas recuerda la conversación. Solo le dijeron que volviera a dormir y así lo hizo, tiempo después. Todo lo que Jeff escuchó fue un fuerte estruendo que lo hizo levantarse e ir al dormitorio de Jaime, y fue entonces cuando vio la escena horrenda. Pero Jeff recordó un detalle muy crucial sobre el arma homicida. Dijo que vio el cuchillo en el suelo, justo al lado de donde había encontrado a Jaime. Pero si recuerdas, los investigadores encontraron el cuchillo en la cocina, así que ¿cómo es que el cuchillo se teletransportó del dormitorio a la cocina? ¿Dónde estaba el cuchillo y quién lo recogió? Todo esto confundía a la policía. Bueno, la siguiente persona en la fila era Nicola, y ella estaba obviamente completamente destrozada, emocional y traumatizada. No puedo imaginar la confusa mezcla de sentimientos con la que tuvo que estar lidiando, porque todo esto sucedió tan rápido y sin ninguna advertencia en absoluto. Un minuto estás compartiendo una comida increíble con tu familia, y al siguiente, tu familia está completamente destruida. Luego de aclarar la historia de Jeff y Nicola, la policía habló con el novio de Nicola, Guy, quien intentó salvar a James. Él estaba alterado y emocional. Su historia coincidía con la de los demás, pero admitió algo más. Guy recogió el cuchillo del dormitorio y lo llevó a la cocina, pero sin mala intención.
Guy comentó que el cuchillo estaba visible y temía que alguien por pánico lo pisara y se lastimara. Quitó el cuchillo del camino, lo dejó en la encimera y se puso a trabajar, salvando a James. No fue lo ideal, pero Guy no alteró la escena intencionalmente. Había caos y cualquiera puede actuar sin pensar. La policía también analizó el lenguaje corporal y el tono de Guy, y él parecía genuinamente traumatizado, igual que el resto de las personas en la casa que presenciaron esta escena. Pero ahora que eso ya estaba resuelto, los investigadores regresaron hacia el porche. Y ahí vieron algo sobre una mesa. Había un teléfono sin supervisión con una funda rosa. Parecía el teléfono de una mujer, pero no era el de Nicola. La policía intentaba averiguar de quién era. Se distrajeron al escuchar un auto llegar a la entrada y ver bajar a una mujer. Ella tenía una edad parecida a Nicola y buscaba a su hija, a quien no vio en toda la noche. Los investigadores estaban tan confundidos que Nicola, Jeff y Guy les explicaron la situación. La mujer era la mamá de Melanie y el teléfono también. Ella es la novia de James. La policía dedujo que, además de las 3 personas con James, Melanie también fue invitada a cenar. ¿Dónde estaba ella y por qué dejó su teléfono? ¿Estaba en problemas? ¿También atacaron a Melanie? Los investigadores tenían muchas dudas, pero al hablar de nuevo con Jeff, el mejor amigo de James, él trajo noticias a la policía. James llegó a la casa de los Barry en 2014 y desde entonces él y Jeff, que eran mejores amigos, se volvieron roomies. Esto también implicaba que Jeff presenció de cerca la relación entre James y Melanie. Aunque estaba muy feliz de que James estuviera en una relación, de inmediato notó que Melanie era extrañamente pegajosa. Ella quería controlar a James, por eso peleaban mucho. Ella dejó la preparatoria, obtuvo su GED y siguió a James a la universidad cerca de Palm Beach, porque quería estar con él en todo momento. Si James no invitaba a Melanie a eventos familiares o con amigos, ella se enojaba y lo hacía sentir culpable para que la llevara. Jeff habló con James sobre el comportamiento inestable de Melanie, pero James no cedió. Melanie fue su primer amor, y él estaba ciego ante todas las señales de alerta obvias y peligrosas. Un hecho importante hizo que James dejara de idealizar a Melanie y la viera como realmente era. Mira, en una de las incontables peleas con James, Melanie se hartó, así que decidió vengarse de James el doble de fuerte. Así que todos sabemos que James amaba a los animales. Bueno, él tenía un costoso acuario de agua salada con peces, y Melanie, furiosa, envenenó el agua, matando a todos los peces de James. Esto fue un nuevo nivel para Melanie. Antes era mezquina, pero esto fue francamente cruel. Esto incluso llevó a James a finalmente romper con Melanie. Digo, caray, Melanie acababa de matar a una docena de peces mascota con toda la calma y sin ningún remordimiento. No sé qué esperaba Melanie después de cometer un acto tan despiadado y atroz, pero James terminó con ella de inmediato, pero Melanie actuó sorprendida. No entiendo cómo alguien hace eso sin esperar consecuencias, pero ella lo hizo. Sin embargo, Melanie no dejaría ir a James fácilmente y juró recuperarlo sin importar el costo. Aunque James terminó con Melanie, ella siguió intentando volver con él. Melanie usó todos los trucos, incluso amenazó con hacerse daño si no volvía con James. Esto fue muy agotador para él. Melanie estaba obsesionada con él y pensaba que solo le pertenecía. Su familia trató de controlar su conducta, dejándola quedarse en Maryland un tiempo. Y durante ese tiempo, James finalmente se liberó de la relación asfixiante con Melanie. Pero por mucho que quisiera decir que así se quedó, tristemente no fue así. 3 meses antes del ataque fatal a James en agosto de 2016, James y Melanie volvieron a estar juntos. No me pregunten cómo ni por qué, simplemente lo estaban. Según Alexandra, esta noticia fue un shock para todos. Alexandra realmente creía que James amaba a Melanie y que quería que las cosas funcionaran con ella. Esto demuestra lo comprensivo que era James. Quería darle otra oportunidad a Melanie, incluso después de todo lo que hizo. Pero esto resultaría ser un error, y uno que eventualmente le costaría la vida a James. Incluso el papá de James, James Sr., se presentó ante la policía y mostró mensajes entre padre e hijo la noche del asesinato. James le dijo a su papá que terminaría con Melanie y él lo apoyó en su decisión.
Pero hablando de teléfonos, también revisaron el teléfono de James y en una aplicación de juegos había una conversación entre él y Melanie y era una conversación de ruptura. James terminó con Melanie por mensaje y ella estaba muy enojada y molesta. Tras escuchar esto, los detectives buscaban a Melanie, convencidos de que era responsable de la muerte de James. La pregunta principal era, ¿dónde está Melanie ahora? Los investigadores buscaron en Palm Beach y preguntaron a los vecinos si notaron algo raro la noche del crimen. Un vecino entregó imágenes de CCTV donde se ve un Toyota blanco alejándose rápido de la casa de James antes de la llamada al 911. Al revisar las imágenes, notaron que el auto se detuvo frente a la casa de James poco antes del asesinato. Este auto blanco era de Melanie, así que los detectives emitieron una alerta estatal para ella y su auto. Poco después, la policía recibió una pista clave. Testigos vieron el mismo Toyota blanco en Turnpike Plaza una hora tras el asesinato. Para los detectives ya estaba claro que Melanie estaba intentando huir. ¿Y a dónde iría si no era a Maryland? Esto se corroboró cuando la actividad de la tarjeta de crédito de Melanie la llevó directamente a Maryland. Finalmente, los investigadores supieron dónde estaba Melanie y elaboraron un plan para ir a hablar con ella, porque Melanie era un riesgo de fuga. Los detectives no solo querían acorralarla, buscaban que Melanie confesara para probar su implicación en el asesinato de James. Cuando la policía llegó a la casa del primo de Melanie en Maryland, localizaron rápidamente el auto de Melanie en la entrada. Esto confirmó que Melanie estaba ahí cuando los detectives llegaron. Primero salió su primo y conversaron un rato. Poco después, Melanie salió visiblemente nerviosa. A veces cruzaba las manos o las movía mucho y hablaba muy bajo. Pero pronto tuvo problemas al preguntarle a la policía, ¿cuándo debo ir a declarar? Esto sorprendió a los investigadores, ya que no habían dicho por qué estaban ahí, ni se mencionó lo ocurrido a James. Además, Melanie preguntó a los detectives si necesitaba un abogado, aunque no estaba arrestada ni acusada. El Departamento de Policía de Maryland vigiló a Melanie mientras los detectives de Florida iban en camino a Maryland. Cuando los detectives de Florida llegaron el 18 de noviembre, tenían una estrategia. No arrestarían a Melanie de inmediato porque querían su confesión. Primero, querían parecer lo menos amenazantes posible para Melanie, para que no intentara huir de nuevo. Así que los detectives de Florida empezaron a hacerle muchas preguntas a Melanie en su propia casa, bajo la impresión de que querían escuchar su versión de la historia. Los investigadores eran buenos porque Melanie contó todo rápido. ¿Recuerdas cuando James terminó con Melanie en la app de juegos? Melanie se molestó mucho, como era de esperarse. Pero después de pasar varias horas, según se informa, llorando incontrolablemente, su tristeza se transformó en enojo, y algo impulsó a Melanie a ir y confrontar a James sobre la ruptura. Así que condujo hasta la casa de James, y fue entonces cuando las cosas en la mente de Melanie se volvieron oscuras. No podía imaginar que James terminara con ella, y la gota que derramó el vaso para ella fue cuando escuchó que James ya no la amaba. Cuando él se lo dijo en persona, bueno, Melanie simplemente no pudo soportar ser rechazada, así que inmediatamente tomó un cuchillo de cocina del cajón y lanzó un ataque horrible y brutal contra James. La pelea pasó de la cocina al pasillo y terminó en el dormitorio de James, donde Melanie lo atacó fatalmente y lo dejó por muerto. Melanie entregó voluntariamente la ropa que usó cuando atacó a James. En ese momento, la policía solo le pidió ver la ropa que llevaba el día de la discusión con James. Pero Melanie se las dio a la policía y ellos se quedaron con ellas. Fue muy extraño. Ella fue muy abierta con la información y pruebas, pero igual huyó a Maryland. No tenía sentido. ¿Para qué huir si vas a confesar pronto? Con la información, los detectives salieron de la casa de Melanie, pero regresaron al día siguiente a las 8:30 a.m. Melanie I.M. fue arrestada por el asesinato en segundo grado de su exnovio, James Berry. Fue extraditada desde Maryland y llevada de regreso a Florida para enfrentar las consecuencias de sus acciones. Para la policía, todo era sencillo. La sospechosa estaba esposada y pronto habría justicia. Antes del juicio ocurrieron un par de cosas. Primero, el equipo de defensa de Melanie presentó una moción previa.
La defensa sostuvo que la confesión de Melanie no debía admitirse porque los detectives la forzaron a confesar, incluso tras solicitar un abogado en 3 ocasiones. Pero de nuevo, y sé que voy a sonar repetitivo, ella no fue arrestada en el momento en que esto ocurrió. Ella no estaba esposada, ni siquiera estaba detenida. Fue interrogada en su propia casa y ofreció toda esta información voluntariamente a la policía. La confesión era la única prueba sólida y directa de que Melanie había sido quien cometió el crimen. Fuera de eso, el resto de las pruebas podrían considerarse circunstanciales, lo que arruinaría cualquier posibilidad de una condena. Al juez le tomó un mes decidir y al final rechazó la moción de la defensa. La confesión de Melanie se incluiría en el juicio. El juicio de Melanie inició en 2018 y la fiscalía expuso sus argumentos. Presentaron a Melanie como una mujer volátil, controladora, manipuladora y obsesiva que quería a James solo para ella. Al ver que James se le escapaba, hizo lo impensable y castigó de por vida a toda la familia Barry con esta gran pérdida. La defensa intentó culpar del asesinato de James a Guy y Nicola, ya que Guy recogió el arma homicida, lo que parecía sospechoso. La defensa argumentó que Guy era el autor y Nicola su cómplice, lo cual es increíble si me preguntas. Tras 2 días de deliberación, el jurado no logró una decisión unánime, lo que resultó frustrante para todos. Para que Melanie enfrentara la ley, el Estado realizó un segundo juicio en septiembre de 2018. Tras los mismos argumentos, el jurado dio su veredicto. Melanie fue hallada culpable de asesinato en segundo grado y sentenciada a 50 años de prisión. Fueron casi 2 años, 2 juicios y muchos giros para lograr justicia para James, pero al final todo terminó. La familia Barry sufrió una tragedia inimaginable. Perdieron a su hijo amoroso y la mamá fue acusada de complicidad en su asesinato. En todo esto es un dolor distinto. James murió porque Melanie no quiso dejarlo. Melanie no podía soportar que James la rechazara y eso la llevó a perder todo el control y las cosas terminaron trágicamente. Según Alejandra, la familia Barry quedó traumatizada para siempre y nadie será igual. Aunque haya justicia, 50 años no bastan para quitar el trauma, el dolor y la pesadilla. El rechazo duele mucho y puede ser el fin del mundo para muchos. Pero recurrir a vengarse de alguien que no siente lo mismo por ti no solo es irracional, sino que nunca termina bien. Permitir que las emociones controlen en estas situaciones es un error dañino. Las rupturas son desgarradoras, y sí, son increíblemente dolorosas, pero es algo que le pasa a casi todo el mundo en algún momento de su vida. Pero no es normal arruinar la vida de alguien para siempre solo por venganza. Tara Grant llevaba un mes desaparecida. Al llegar la policía con una orden de cateo, el sospechoso tuvo que apartarse. Mientras los detectives revisaban cada centímetro cuadrado de la casa, se dieron cuenta de que todo estaba, impecable, pero su búsqueda pronto los llevó al garaje. Todo estaba esparcido y algo desordenado, como en cualquier garaje. Pronto notaron un bote de basura en la esquina. En el bote había varias bolsas negras grandes, algo común, hasta que un investigador tocó una de ellas. Era suave pero también firme y pesado. Cuando los detectives abrieron la bolsa con cautela, se encontraron con un olor inconfundible y el descubrimiento de una escena del crimen. Bienvenidos a Historias de Crímenes Reales. Soy Ty Knott y cada semana publico nuevos documentales sobre crímenes reales. Así que si te interesa el crimen real clásico, sin mucha inteligencia artificial ni drama, dale al botón de suscribirte. Es totalmente gratis y solo te mantiene al tanto de todos mis futuros videos. Tara Destrap nació en Perkins, Michigan. Sus padres, María y Gerardo, también tenían una hija llamada Alicia. Tara era conocida por su dulzura y sonrisa contagiosa y tenía buena relación con su hermana. Tuvo una infancia normal como chica de pueblo con grandes sueños.
En la preparatoria, Tara era atlética. Estaba en porristas, baloncesto, atletismo y tocaba clarinete en la banda escolar. Además, Tara era muy inteligente y sacaba excelentes calificaciones. Soñaba con tener su propio negocio. Tras la prepa, se inscribió en el colegio comunitario Bethanock en Escanaba y luego se transfirió a la Universidad Estatal de Michigan para estudiar administración de empresas. En 1995, Tara trabajaba en Washington Group International, en el centro de Detroit, gracias a su ética laboral y personalidad destacada. Solo era cuestión de tiempo para que la ascendieran a ejecutiva en la empresa, lo que la emocionaba. Su vida iba bien. Al terminar su carrera en la Universidad Estatal de Michigan, los amigos de Tara le presentaron a Stephen Grant, creyendo que se llevarían bien. El papá de Stephen tenía una ferretería y estudiaba ciencias políticas cuando conoció a Tara. Stephen se enamoró rápido de Tara y siempre la invitaba a salir, pero ella no estaba lista para una relación, aunque no le veía nada malo a Stephen. Ella simplemente estaba en un momento de su vida en el que realmente no le interesaba tener una relación, lo cual es comprensible, pero Stephen seguía insistiendo en que saliera con él. E incluso después de una cita, Tara no estaba tan segura de comenzar una relación con Stephen. Aún así, Stephen no se daba por vencido. Solo cuando el dolor los unió pudieron conocerse realmente. La abuela de Tara falleció trágicamente, lo que la afectó mucho. El funeral estaba a un par de horas en auto de la Universidad Estatal de Michigan, y Esteban dio un paso al frente y fue a consolar a Tara, y simplemente estar ahí para ella. Este fue el punto de inflexión para lo que floreció entre Tara y Esteban, porque ella vio lo atento y desinteresado que realmente era Esteban, y eventualmente ella correspondió a sus sentimientos. La pareja se mudó a un vecindario exclusivo de Detroit, y tras casarse, tuvieron a su hija Lindsay en 2000. 2 años después, la familia creció a 4 con la llegada de un niño llamado Ia. Así que Tara estaba felizmente casada con Stephen, y juntos tuvieron 2 hermosos hijos. En este momento, Stephen no estaba trabajando en el empleo de sus sueños. Él quería dedicarse a la política, e incluso trabajó con un senador cuando él y Tara estaban saliendo. Tras mudarse a la casa familiar, Stephen decidió ayudar a su papá en el negocio de herramientas, que era un trabajo flexible. Ahora, esto no era una gran preocupación, ya que Tara estaba ganando muy buen dinero, y desde que la ascendieron a ejecutiva, podría viajar por todo el mundo. En 2007, ella trabajaba en una oficina de Washington Group en Puerto Rico. Stephen, en cambio, era papá de medio tiempo y se quedaba en casa. Con la agenda ocupada de Tara, trabajando en Puerto Rico y volando a Michigan los fines de semana, el arreglo funcionaba bien. La pareja contrató a Verena Dirks, una niñera alemana de 19 años, para ayudar a Stephen cuando iba a la ferretería. Stephen llevaba a los niños a la escuela, a las prácticas y a otros lugares. Luego, Tara ayudaba a compartir estas responsabilidades cuando estaba en casa los fines de semana, con la au pair ayudando durante la semana. En general, la vida de Tara y Stephen era excelente. Todo en casa iba bien. Eran felices y vivían en paz. Eso fue hasta que llegó el día de San Valentín de 2007 y Tara no aparecía por ningún lado. El 14 de febrero de 2007, la oficina del sheriff del condado de McConnell recibió una llamada de un hombre que reportó la desaparición de su esposa. Para dar contexto, ella llevaba desaparecida 5 días en ese momento, y el esposo no había tenido noticias de ella. El hombre que llamó era Stephen Grant, reportando la desaparición de su esposa Tara, de 34 años. Seguro te preguntas por qué Stephen tardó 5 días en reportar la desaparición de Tara. Los investigadores también le cuestionaron eso. Stephen dijo que no era la primera vez que Tara se iba de la casa, y que ya lo había hecho en el pasado también. Por eso no se apresuró a llamar a los detectives el mismo día que ella desapareció. Aunque la policía seguía sospechando, hablaron con Stephen para saber más sobre Tara y el día de su desaparición. Tara regresó de Puerto Rico la noche del 9 de febrero. Tras discutir con su pareja, salió furiosa hablando por teléfono y dijo que vería a alguien al final de la entrada antes de irse manejando. La policía empezó a buscar a Tara. Al principio, Stephen cooperó e incluso salió en los medios pidiéndole a Tara que volviera con él y los niños. Los detectives contactaron a conocidos de Tara buscando pistas sobre su paradero. Revisaron boletos de avión, detalles de aerolíneas y el historial de tarjetas de crédito de Tara, pero no había movimientos. Parecía que Tara lo había dejado todo y se fue. Esteban también llegó con información interesante.
Afirmó haber visto correos entre Tara y su jefe. Según Esteban, eran coquetos y sugerían que ella tenía una aventura. Esto solo complicó más la trama. ¿Tara dejó a su familia por un amante secreto? ¿La discusión entre el esposo y la esposa fue por la supuesta aventura de Tara? ¿Era el hombre misterioso de Tara? ¿De alguna manera? Detrás de su silencio absoluto, los detectives tenían un montón de preguntas rondando en sus mentes. Hablaron con Verena, la niñera de 19 años que vivía con los hijos de Stephen y Tara, y ella corroboró la historia de Stephen. Ella contó que Tara salió furiosa tras una discusión. La policía también revisó los registros telefónicos de Tara y encontraron múltiples mensajes de texto y mensajes de voz de Stephen, preguntando dónde estaba Tara, si estaba a salvo, y pidiéndole que regresara. Aquí es donde las cosas empezaron a cambiar. Las cosas empeorarán pronto. Ahora, los detectives ya estaban bastante sospechosos de Esteban, y eso se debía al hecho de que esperó esos 5 largos días antes de reportar la desaparición de su esposa. Su razón era simplemente extraña y poco convincente. Normalmente, los cónyuges se alarman de inmediato si su pareja desaparece y acuden enseguida a la policía. Pero el comportamiento de Stephen era simplemente extraño. Además, sus declaraciones a los medios también eran extrañas. Toda su actitud se sentía extraña y ni siquiera derramó lágrimas por su esposa, incluso después de que ella llevaba más de una semana desaparecida. Estaba preocupado, sí, pero uno pensaría que debería estar completamente angustiado, pero no lo estaba. Por eso los investigadores quisieron llevar a Esteban a la estación para hacerle una prueba de polígrafo, pero ahí dejó de cooperar. Él rechazó hacerse la prueba de polígrafo y pidió un abogado. Esteban también dejó de pedir actualizaciones a la policía. Y de hecho, solo les preguntaba a los reporteros si había algún avance reciente en la desaparición de su esposa, lo cual, de nuevo, era muy extraño. Los detectives examinaron todo lo que Esteban decía en las entrevistas y notaron que habló de Tara en pasado. Esto nunca es buena señal. Esteban también hablaba mal de Tara, su esposa desaparecida, y hacía comentarios inapropiados sobre ella. Decía que él era el papá perfecto, que Tara nunca estaba en casa y hacía comentarios fuera de lugar, lo que confundía a todos. Estaba molesto o feliz porque ella se fue. Sus emociones cambiaban constantemente. Stephen dijo que sacrificó sus sueños para cuidar a los niños y que Tara pudiera trabajar, pero olvida que casi todos los padres hacen esto en algún momento. Tus hijos son prioridad. El matrimonio y los hijos requieren compromiso. Tara tampoco estaba feliz. Amaba su trabajo, pero odiaba dejar a su familia. Al trabajar y mantener a la familia, todos deben renunciar a algo a veces. Además, Esteban sí trabajaba, solo que no en política como él soñaba y considerando. La familia contrató a una niñera para cuidar a los niños todo el día, así que sus quejas de renunciar a sus sueños por ellos. Bueno, eso no convence a muchas personas. Él pudo haber trabajado fácilmente a tiempo completo y los niños hubieran estado bien. Digo esto porque el comportamiento de Esteban no tenía sentido. Pero si eso no fuera raro, otro episodio del pasado de Esteban llegó a la policía. Era una exnovia con quien Esteban salía mientras Tara estaba fuera. La exnovia de Esteban se presentó ante los detectives y confesó que Esteban se había puesto en contacto con ella por correo electrónico poco antes de la desaparición de Tara. Conversaron de ida y vuelta con un tono muy coqueto. Aunque nunca se vieron para tener relaciones físicas, él sí le confesó a su ex que pensaba que Tara le estaba siendo infiel y que el matrimonio es como una multa por exceso de velocidad. Solo tienes que estar atento en el camino para evitar que te descubran. Ahora, esta declaración por sí sola te dice todo lo que necesitas saber sobre Stephen, pero hay más sobre la infidelidad de Stephen, pero llegaremos a eso en un momento. Pero de todos modos, la policía ya estaba tras Stephen, especialmente porque le encantaba platicar. Y había un lugar en particular que mencionaba una y otra vez, el Parque Stony Creek. La familia lo visitaba seguido, y los detectives tenían un mal presentimiento sobre ese lugar. Sabían que encontrarían algo aquí, y así fue. El 28 de febrero, los investigadores hallaron algo gracias a una mujer que caminaba por el parque y encontró una bolsa de plástico. La mujer se acercó a la bolsa y pudo distinguir lo que parecían ser guantes de látex blancos y una escena perturbadora de lo que parecía ser sangre. La policía fue llamada de inmediato. Al revisar a fondo la bolsa, encontraron virutas de metal extrañas. Las pruebas forenses en los guantes y virutas revelaron ADN de Tara. Esto era perturbador y la policía sabía que encontrar a Tara con vida era poco probable.
El 2 de marzo la policía obtuvo una orden de cateo para la casa de Stephen y Tara. Se desconoce qué lo permitió, pero eran muy sospechosos de Stephen. A estas alturas, un juez pudo firmar una orden de cateo sin problema. Cuando la policía llegó a la casa con esa orden, Stephen simplemente se hizo a un lado, y algunos informes dicen que salió a pasear a su perro. Registraron cada habitación, cada rincón y escondite dentro de la casa, pero no encontraron nada hasta que llegaron al garaje. Los detectives, insatisfechos con lo hallado en la casa, se enfocaron en el garaje. Esta era la última habitación que podía dar alguna pista sobre el paradero de Tara. El garaje estaba algo desordenado, no como el de un acumulador, pero sí con cosas por todos lados. Creo que muchos nos identificamos con esto en nuestras áreas de almacenamiento. Pero mientras buscaban más a fondo, encontraron algo. Había un bote de basura que parecía haber sido empujado hacia una esquina. Bolsas de plástico negras llenaban el bote. Algunas tenían guantes y virutas de metal como las halladas en el parque Stony Creek. La policía revisó todas las bolsas hasta llegar a una que preferían no abrir. Al tomar la bolsa, el oficial supo de inmediato lo que era, pero aún así tuvo que abrirla. Cuando rompió la bolsa se encontró con ese olor demasiado familiar. Miró dentro y vio un torso completamente vestido. Pronto la policía identificó los restos como los de 34 años. La policía presenció una escena horrible y sospechaba que Esteban era el responsable. A los investigadores les tomó 2 días antes de poder localizar a Esteban. Resulta que no solo salió a pasear a su perro, sino que huyó para evadir la ley. La policía lo localizó rápido rastreando el teléfono de Esteban tras llamar a su hermana. Y eso llevó a los investigadores al Parque Estatal Wilderness en el norte de Michigan, que estaba a unas 200 millas de la casa de la familia Grant. Esteban fue hallado recargado en un árbol, con hipotermia por falta de ropa abrigadora. Tenía alcohol, pastillas y un arma de fuego falsa. Al parecer, Esteban pensaba quitarse la vida usando pastillas y alcohol, no el arma. Por suerte, eso no pasó. Aunque Esteban deliraba por el frío, lo llevaron al hospital del norte de Michigan para recuperarse antes de ir a la estación de policía. Pero los detectives querían saber por qué le hizo eso a Tara. En el hospital del norte de Michigan, en una cama de hospital, Esteban habló con los detectives y confesó haberle quitado la vida a su esposa. Según la versión de Esteban, Tara había llegado a casa después de una larga semana de trabajo. Esteban, muy enojado, decidió pelear con su esposa por pasar mucho tiempo en el trabajo con un compañero. Ahora, no sabemos si Tara tenía una aventura con alguien o no, pero el hecho de que estas acusaciones vinieran de Esteban, de todas las personas, pues simplemente se sentía asqueroso. Ahora, podrías estar pensando, Esteban no era realmente tan mal esposo, si excluyes todo el asunto del asesinato, claro. Nunca tuvo relación física con la supuesta novia, solo conversaciones coquetas. Pero aquí está el asunto. Esteban estaba teniendo una aventura no solo con su ex, sino también con la niñera de 19 años, Verena. Habían tenido contacto físico varias veces, aunque Esteban decía que nunca llegaron al final, como si eso lo mejorara. Esteban, cuyo trabajo principal era quedarse en casa y cuidar a los niños mientras su esposa iba a trabajar, ni siquiera pudo mantenerse fiel. A lo largo de todo esto, no tuvo solo una aventura, sino 2. Por eso no sabemos de qué fue la discusión la noche del 9 de febrero. Tal vez Tara supo de la infidelidad de Esteban y pensaba irse con los niños. Nunca sabremos la verdad con certeza, y dudo que Esteban sea lo bastante confiable como para creerle todo. Durante la discusión, Esteban empujó a Tara y ella se golpeó la cabeza con la pared. Tara, furiosa, dijo que se iría con los niños y que Esteban no los vería más. Esto fue el límite para Esteban, quien atacó a Tara y la mató con sus manos. Con sus hijos durmiendo en la habitación de al lado, el joven Ian y Lindsay estaban completamente inconscientes de que su papá, a unos pasos de distancia, en la habitación contigua, estaba acabando con la vida de su mamá. Es algo en lo que nadie puede mirar atrás sin quedar traumatizado. Esteban luego arrastró a Tara hasta su camioneta y condujo hasta el taller de herramientas de la familia, donde desmembró el cuerpo de su esposa y colocó las partes en bolsas de plástico antes de enterrar los restos de su esposa en el parque Stony Creek. Pero el cuerpo de Tara no fue encontrado en el parque Stony Creek. Eso fue porque cuando Esteban supo que los investigadores buscarían pruebas en el parque, volvió, desenterró el cuerpo de Tara y lo llevó al taller familiar.
Hasta el 1 de marzo, Esteban se preocupó por la descomposición y llevó el cuerpo a su casa con Tara. Lo puso en un bote de basura en el garaje mientras buscaba dónde esconderlo definitivamente. Por suerte, los detectives llegaron al garaje antes de que Esteban moviera el cuerpo y así descubrieron el cadáver desmembrado de Tara. Lo más escalofriante de este crimen, además de su brutalidad, fue cómo Esteban confesó. Habló del asesinato de su esposa como si fuera un martes cualquiera. Incluso se reía en ciertos momentos de la historia, como si solo hubiera derramado su café camino al trabajo o algo así. Fue realmente inquietante para la policía escuchar la confesión de Esteban porque para él era algo tan despreocupado, realmente, simplemente no le importaba en lo absoluto. Tras salir del hospital, lo entregaron a los agentes del condado de Macomb. Y el 6 de marzo, 4 días después de que lo encontraran casi congelado en el Parque Estatal de la Naturaleza de Michigan, Esteban Grant fue acusado formalmente. En abril de 2007, la confesión de Esteban se hizo pública y así todos supieron de su aventura con Verena, de 19 años. 9 meses tras confesar el asesinato de su esposa, el 21 de diciembre de 2007, Esteban Grant fue declarado culpable de asesinato en segundo grado y condenado a entre 50 y 80 años de prisión. Apeló las sentencias porque dijo que su confesión fue mal tomada por los detectives mientras estaba en el hospital por hipotermia. El juez ratificó la condena, así que Esteban Grant estará en prisión posiblemente de por vida. Alicia, hermana de Tara, y su esposo Eric criaron a los hijos de Tara como propios en Ohio. Odio que estos niños tuvieran que crecer sin sus padres. Lo positivo es que estos niños tuvieron la suerte de tener familiares cercanos que los recibieron. Porque nadie quiere terminar en un hogar de acogida, y mucho menos en una institución financiada por el gobierno. Mientras la policía cerraba todo, los investigadores pensaban que Verena podría estar relacionada con la muerte de Tara. Los detectives creían que era cómplice, pero solo tenía una aventura con un hombre casado. Verena realmente no tenía idea de que Stephen había terminado con la vida de su esposa de manera cruel, ya que ni siquiera estaba en la casa familiar. Cuando ocurrió, Stephen engañó a Verena con mentiras y promesas. La niñera cayó, pero no participó en el asesinato de Tara. Sin embargo, lo más desgarrador de esta historia aún estaba por suceder. El 13 de junio de 2008, unos 6 meses tras la sentencia de Stephen, su papá William se quitó la vida. Nunca pudo recuperarse ni sobrellevar la idea de que su propio hijo, un niño al que ayudó a criar, se convirtiera en un asesino. Para empeorar, su hijo era socio en su negocio y el cuerpo de Tara fue desmembrado. En ese negocio y edificio era algo que lo perseguía. Los hijos de Tara, con su característico cabello rizado y castaño, han crecido desde aquella noche trágica y hecho del legado de su madre su misión de vida. Lindsay, de 21 años en 2021, estudiaba psicología pediátrica en la Universidad Estatal de Ohio. Ian era estudiante de primer año en la Universidad de Wisconsin. Ellos regresan a su ciudad natal cada año para la caminata de Tara, que es una caminata de 5 kilómetros para crear conciencia sobre la violencia doméstica y cómo escapar de relaciones violentas. Los niños no quieren hablar con su padre, quien mató a su mamá. No han tenido contacto con él desde que fue encarcelado. Tara descansa en paz en Escovana, Michigan, donde amigos y familiares la visitan, le hablan y la extrañan mucho. Este caso fue simplemente devastador. Una madre trabajadora de 2 hijos perdió toda su vida a manos de alguien que le prometió estar a su lado, en las buenas y en las malas. Alguien con quien planeaba formar una familia resultó ser un monstruo. Sus celos, su ira incontrolada y sus deseos arruinaron a una familia para siempre, dejando a todos con cicatrices que nunca sanarán mientras vivan.